Bueno, pues un testamento es el único instrumento legal y seguro que tenemos los ciudadanos para designar a los herederos de nuestro patrimonio. El testamento es otorgado ante un notario y en él se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes. Al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solamente bienes, sino también tranquilidad y orden a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque de esta forma pues se evitan gastos mayores, pérdida de tiempo, problemas entre las familias, que es lo más común. Y es en este mes que se lleva a cabo en México el mes del testamento. ¿Qué significa el mes del testamento? Y creo que además es muy importante hablar de por qué es importante tener un testamento. Hay quien dice que, pues, ¿para qué tengo un testamento si no tengo nada? Es que uno siempre tiene algo y uno siempre tiene algo de valor y quiere dejárselo a alguien o simplemente para ordenar las cosas entre pues los más cercanos o los propios familiares. Para hablar del tema me acompaña esta mañana Ponciano López Juárez, quien es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Gracias, Ponciano, muy buenos días. Al contrario, Mónica, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué significa el mes de septiembre en la notaría? Porque es el mes del testamento. ¿Esto qué significa? Que tenemos más facilidades para hacerlo, que tenemos un descuento. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Claro. Sí, efectivamente, significa mayor atención por parte de los notarios de la ciudad en el otorgamiento de este acto. Por un lado, por otro, efectivamente, un costo reducido al 50% del costo ordinario. ¿Únicamente en testamentos o en cualquier trámite notarial? Únicamente en testamentos. Aunque en otro tipo de trámites notariales también hay algunos descuentos, hay algunos programas de apoyo que se pueden aplicar. Entonces, esos están todo el tiempo, todo el año vigentes, ¿no? Pero bueno, hablando del testamento, efectivamente es mayor tiempo de atención en las notarías, incluso sábados y horarios extendidos. Desde luego, el descuento del 50% del costo ordinario. ¿Cuánto es el costo ordinario? El costo ordinario del testamento es de 5,000 pesos en números cerrados y se baja en esta etapa de 2,250, 2,500 con el IVA, ¿no? Bien. Y por otro lado, pues mayor difusión para que la gente se acerque, ¿no? Claro. Y la disponibilidad de los notarios, sobre todo para estar atendiéndolos, asesorándolos e indicándoles qué hacer, que es un trámite muy sencillo. Todo el mundo piensa que es algo muy complicado, pero no. Simplemente le tienes que llamar a tu notario de confianza y si no tienes notario de confianza, pues hablas al colegio de notarios y ahí te asignamos un notario que te quede más cercano a tu domicilio. Y uno tiene que ir, ya no hay nada de que se puede hacer virtualmente como tantos trámites ahorita. Ahora mismo toda la asesoría es a distancia, telefónica, electrónica, por Zoom, por todos los medios, las plataformas electrónicas que hay de interactuación con la gente para conformar la voluntad. Y después, ya que está listo el documento, se les cita con todas las medidas de seguridad para la firma del testamento, ahora sí, en las notarías. ¿Por qué debemos de tener un testamento? Porque mucha gente es lo que dice, no tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo nada, ¿para qué tengo un testamento? Esa es una pregunta muy interesante o importante. La verdad es que debemos hacer un testamento por muchísimas razones. Pero primero, la más importante es, no necesariamente tengo que tener bienes para hacer un testamento, porque no importa qué bienes que debo tener o tenga a la hora de hacer el testamento, sino lo que importa es qué bienes voy a tener cuando yo fallezca. El testamento, ahora mismo puedo no tener nada, pero si yo fallezco en 30, 40 años, seguramente tendré algo. Y eso es lo que va a proteger el testamento. Claro. Hablando de bienes, de un patrimonio, ¿no? Pero a lo mejor también tendré hijos menores de edad. ¿Qué tal si tengo hijos menores de edad cuando fallezca? Pues les puedo designar un tutor. Pero ¿por qué tengo que hacer un testamento ahorita si en 5 años o 10 o 20 que eso ocurra? Pues también puedo haber cambiado de matrimonio, puedo tener, no sé, o sea, la circunstancia y la mentalidad puede haber cambiado. Exacto. No, el testamento es revocable, o sea, lo puedo ir actualizando cuantas veces sea necesario. Y es importante porque es un acto de previsión y de protección a tu patrimonio, para que se transmita como tú quieres, a quien tú quieres, y de la manera que tú dispongas. Claro. Miren, si no hacemos testamento, pues no pasa nada, ya la ley dice quién debe heredar, ¿no? Pero la ventaja de hacer el testamento es que yo hago mi propia disposición de mis bienes, o sea, yo digo a quién debo heredar y de qué manera y bajo qué circunstancias. Claro.
Quiero aprovechar tu visita, Ponciano, para hablar de un trámite notarial, que también puede ser notarial, más bien, que es muy, muy importante y particularmente en estos momentos. Nadie queremos hablar nunca de enfermedad, nadie queremos hablar nunca de que nos vayamos a morir, pero en una época de pandemia como la que estamos viviendo, pues hay que ser realistas, hay que ser contundentes y hay que ser responsables. Claro. La voluntad anticipada. Hoy que además está ya en nuestro lenguaje cotidiano entubar o no entubar, y es parte de lo que considera la voluntad anticipada, que es este documento notarial. ¿Cómo van, qué tan familiarizada está la sociedad con este término y este trámite? Muy poco familiarizada. Efectivamente, incluso en el Colegio de Notarios tenemos programas para apoyar este tipo de acto, así como el testamento. También hay el mes de la voluntad anticipada. Sí. Y pues si hay poca cultura para otorgar un testamento, pues para la voluntad anticipada todavía más. ¿no? Pero eso es muy importante porque mediante este acto la persona decide que en caso de caer en una enfermedad en etapa terminal o ya de que le den medios extraordinarios de vida, de sobrevivencia, puede decidir que no le den esos medios, que solamente le den cuidados paliativos y que la dejen tranquila en su casa. Que su vida termine naturalmente. Que la dejen tranquila en su casa, exactamente, hasta que el cuerpo aguante. Este papel es distribuido en el sector salud, tengo entendido, público y privado. Es correcto. Hay dos formas de otorgar ese acto. Ante notario, en pleno uso de tus facultades, o ya si estás en una institución de salud pública o privada, también ahí mismo la puedes otorgar, exactamente. En prevención, digamos, cuando uno está viviendo un escenario que puede desembocar en esto. ¿No? ¿Cuánto cuesta hacer una voluntad anticipada? Esa cuesta 1,400 pesos. 1,400 pesos. También en un proceso de descuento que hay ahorita. Muy bien, pero por lo pronto es el mes del testamento. El mes del testamento, curiosamente, en septiembre, un mes antes del mes en el que los mexicanos celebramos nuestro mes de muertos, el Día de Muertos, ¿no? Sí. Pues anticipándonos a hablar de algo de lo que tenemos que hablar. Porque es lo más natural del mundo y nadie nos vamos a salvar de morir. Sí, también hay poca cultura para otorgar ese testamento por esa serie de creencias de que si lo hago me muero o algo va a pasar. No. Y es como un seguro de vida. O sea, así es. ¿no? Y es sobre todo un acto de responsabilidad. Sobre todo. Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutos. No, encantado. Muchas gracias.